Ahí ya sos huésped. Bueno, a ver. Tal vez A ver, Marce les confunde un poco eso, lo del ángulo. sí. Podés decir, bueno, a ver, si la partícula se encuentra acá, no importa el ángulo que sea, que esté hablando, qué fuerzas hay en este punto sobre la partícula. Sí, en definitiva eso, un poco lo que estoy tratando de remarcar justamente. Y más allá de la convención del signo del ángulo, lo importante son las fuerzas que están actuando y por ende las aceleraciones que estamos teniendo. A ver, ahora que estoy tratando, ahora sí. Ok. Y Bueno, habíamos Julián, quedado. si haces, pues te digo Julián, agarrá calculadora, pones seno de 270, te da -1. Eso matemáticamente es correcto lo que te dice Marcelo. ¿Entendés que G por seno de 270 es mm, un -1 G? -1 por G. Eso, simplemente eso. Ahora, no te marees con eso. Mirá las fuerzas que hay en ese lugar donde está indicándote Marcelo. Es un lugar donde el péndulo está horizontal. O sea, lo que te quiero decir es, concentrate más en interpretar el ejercicio que en la matemática. Las fuerzas que hay ahí son, en un eje tenés las fuerzas, tenés las aceleraciones tangenciales y en otro eje las acciones radiales. ¿Sí? Ahora Marcelo va a analizar el tema de las fuerzas en cada eje. Bueno, hasta acá estamos. ¿Esto ya se puede borrar, chicos? ¿Qué es lo que te están pidiendo después? A ver, te están pidiendo, bueno, el diagrama vectorial ya un poco lo hicimos acá. Tenemos la bolita acá y la bolita acá. Lo que me están pidiendo directamente es la aceleración total, te están pidiendo tanto la magnitud y dirección de la aceleración. Para calcular la magnitud, en definitiva, de lo que vamos a aplicar, aplicamos Pitágoras. Aplicamos Pitágoras, entonces yo sé que el módulo de la aceleración total es igual a la raíz cuadrada de la aceleración radial al cuadrado más la aceleración tangencial al cuadrado. En los dos casos, como los valores de la aceleración radial y tangencial es el mismo, en definitiva me va a quedar el mismo valor de aceleración total. Entonces, el valor de la aceleración total va a ser igual a la raíz cuadrada de 25 metros sobre segundo al cuadrado más 9,81 metros sobre segundo al cuadrado, todo esto al cuadrado. Y a ver, ¿cuánto le da la cuenta a ustedes? Muy bien, exactamente. Como dice Franco, esto me queda 26,85 metros sobre segundo al cuadrado. Y con respecto al ángulo, yo voy a decir que la tangente, es decir, la posición, la tangente de θ,
sabemos que es igual a la tangente de phi, que va a ser el nuevo ángulo, lo vamos a llamar de otra manera para no confundirlo, en definitiva va a ser esto. ¿A qué va a ser igual? A la aceleración tangencial sobre la aceleración radial. Y si yo tomo solamente el valor, la aceleración tangencial es 9,81 metros sobre segundo al cuadrado sobre 25 metros sobre segundo al cuadrado. Esto me queda tanto como 0,39, donde yo voy a tener que phi va a ser el arco tangente de 0,39 y a ver cuánto les queda el ángulo. Exactamente, te queda 21,4 grados o 21 grados, podríamos redondear. La particularidad que va a tener que en este punto va a estar, por lógica, porque G apunta para abajo, va a estar en este sentido, mientras que en este punto va a estar en este sentido. Pero básicamente el valor del ángulo que forman la aceleración radial, es decir, que forma la aceleración total con respecto a la radial va a ser el mismo. ¿Quieren tomar nota? ¿Podemos borrar ya? Bueno, ahí espero, Julián. La cuenta al final es la aceleración tangencial, el valor de la aceleración tangencial sobre el valor de la aceleración radial, que te queda la tangente, 9,81 dividido 25. Eso te da un valor y después de esto calculo el arco tangente. Y ahí te da el ángulo. A ver si hacemos que se entienda un poquito mejor esto. Acá se me borró. ¿Listo el resto? ¿Se podrá borrar, chicos? Bueno. Y así quedaría el esquema general. Vamos a tratar de que, a ver si lo escribí un poquito más grande. La aceleración total 1 y aceleración total 2, que en definitiva tiene el mismo valor. Aceleración radial
aceleración radial. ¿Ok? ¿Qué es lo próximo que te piden? A ver. Te están pidiendo en el punto más bajo de la oscilación, es decir, para tita 0, para tita igual a 0 grados, te dice que tenés una velocidad, vamos a decir, de PT3 de 4,3 metros sobre segundo, y lo que te están pidiendo es la tensión de la soga. A ver, vamos a volver un poquito al esquema inicial y después venimos directamente al caso particular, si les parece. El esquema general nosotros teníamos, esto lo dejamos en un cachito acá todavía. Habíamos dicho que tenemos, vamos a hacerlo rapidito, acá el péndulo, y ahora vamos a ver únicamente el tema de las fuerzas. Yo tengo una dirección radial para allá y tengo una dirección tangencial. Entonces, acá, ¿qué voy a tener en este sentido? ¿Qué fuerza voy a tener en este sentido? Exactamente, voy a tener la tensión debida a la soga en la bolita. Es decir, en el péndulo. Después, bueno, acá también ¿Qué la letra más contraparte. grande, Marce? Porque si no, no se ve. Sí, ahí la voy a agrandar un poquito. Exagerá porque estás un poco lejos. Está, y eso que estoy tratando, lo estoy tratando de poner lo más cerca posible. No, bueno, no más cerca no se puede, pero sí grande la letra. Bueno, vamos. Entonces, yo acá voy a tener la tensión. Es decir, el péndulo está viendo una tensión. ¿Ok? Acá yo tengo el sentido tangencial. ¿Ok? Que por convención lo puedo suponer positivo en la dirección del movimiento. Y después, ¿qué otra fuerza voy a tener que está afectando el péndulo? El peso. Muy bien. Entonces lo que voy a tener acá, voy a tener el peso, es decir, la fuerza dividido a la Tierra, el péndulo. Acá tengo un ángulo θ general. Y lo que voy a tener es que el peso lo voy a tener que descomponer en las dos componentes, la componente tangencial y radial. Entonces yo acá voy a tener la componente tangencial y acá voy a tener la componente radial del peso. ¿Está? Y vamos a ver que la componente radial del peso, aquí va a ser igual. Va a ser igual al peso, entonces tengo que volver a agrandar, ya sé. Por el seno del ángulo. ¿Ok? Mientras que la componente el peso tangencial, ¿a qué va a ser igual? La radial sería por el coseno.
Hasta acá vamos todos de acuerdo. Y la tangencial que va a ser igual al peso por el seno del ángulo. ¿Hasta acá me siguieron todos? El peso es una fuerza. Acá todavía no me metí con la segunda ley de Newton, estoy haciendo el análisis, Julián. Es la fuerza peso. Esto serían las dos componentes del peso en la dirección radial y tangencial. ¿Está? Ahora, ¿qué es lo que pasa en el punto más bajo? Acá. Lo que voy a tener en el punto más bajo va a ser que... Marce, los subíndices no se entienden, le están diciendo. Hacé ¿Está más muy grande la chiquito? letra. O sea, exagera porque igual. No borres todo. Usamos nada más ahí las fuerzas sobre la masa. Poné más grande las fuerzas. Y sobre la ecuación Ah, también. Sí, la ecuación también hace la más grande. Pero me parece que tampoco ven las ecuaciones en el diagrama cuerpo libre. sí, Exagerá la letra grande. Porque sí. también tampoco se ve con tanta definición. Sí, ese es el tema. Más grande los subíndices. Ahí se ve mejor. Más grande. Más grande lo veo. Sí, parece que estamos hinchando, pero sí, no se ve tanto. Ahí va. Ahí recién se ve. No bajes el tamaño de letra. Así se ve. Si puedo acercar un poco más y Excelente. mejor. Ahí ¿Eh? está perfecto. Está muy bien, ¿eh? Mejoró bastante. Pero el último está muy bien ahí. Ahí está. Es un tema este. Bueno, entonces agrando también este. Ahora sí. Hermoso. Bueno. Espero que ahora sí se vea un poco mejor todo. ¿Hasta ahí vamos? Muy bien. Ok. Ahora lo que vamos a ver es para el caso particular que te están diciendo que es cuando está en el punto más bajo. ¿Esto ya se puede borrar, chicos? Lo que vamos a hacer un pequeño diagrama cuerpo libre en el punto más bajo. Ya con esto, ya sabemos, es más, si planteáramos la segunda ley de Newton, sabemos que tenemos la tensión menos la componente del peso, te va a hacer una masa por una aceleración radial, y acá la única componente que tenés, es decir, la única fuerza que tenés, es la componente del peso en el sentido tangencial. ¿Okay? Es más, por ahí lo podemos plantear, si nos hacemos un lugarcito. Lo que voy a hacer acá, el diagrama de cuerpo libre para el caso particular. Entonces yo tengo acá, tengo la masa del péndulo, tengo el eje radial positivo para arriba, y yo voy a tener acá la tensión debido a la soga en el péndulo. Y después para abajo voy a tener el peso. Es decir que no tengo ninguna otra fuerza más. ¿Ok? Entonces, aplicando
la segunda ley de Newton, es decir, la expresión de la segunda ley de Newton, fíjate que voy a tener que, en el sentido radial, la sumatoria de las fuerzas radiales va a ser igual a la tensión menos, en este caso, la componente del peso, pero resulta que el ángulo es cero. Hay algo que, a ver, me parece que hay algo. ¿Qué pasa, Marcel? No, estaba olvidándome una cosa. Acá hay algo que dice al revés. Voy a revisarlo un segundito. Esto es así. Ahora sí. Cuando volví a escribir, se ve que invertí los subíndices. ¿Entendés? La componente radial es el valor del peso por el coseno. Cuando volví a escribir, lo escribí al revés en los subíndices. La componente radial es esto. Este es θ, y esta es la componente radial del peso. Que en definitiva es el peso por el coseno. Ese es el tema. Y esto es la componente tangencial, que es el peso por el seno. Lo había escrito bien al principio, después cuando lo volví a escribir, sé que invertir la denominación. Ahora sí. Pues fíjate que el ángulo es 0, el coseno de 0 es 1, en definitiva, te va a quedar que es, la expresión te queda así, igual a la masa por la aceleración radial. ¿Acá me siguen? Mientras que en el sentido tangencial, ¿tengo alguna fuerza en este sentido? ¿Hay alguna fuerza en este sentido? Fíjate que todo el peso está apuntando para abajo. No tengo ninguna componente del peso, por lo tanto, esto va a valer 0. Claro, fíjate una cosa. Cuando estoy en este punto, tengo el peso y tengo la tensión. No hay otra fuerza. A eso. Bueno, por eso justamente lo que hay acá. Acá cuando volví a escribir, invertí los subíndices, por eso yo lo corregí. ¿Está, Cristian? Bueno. Entonces yo lo que voy a hacer, lo que me están pidiendo la tensión, directamente la voy a despejar de acá. Lo que voy a hacer es, voy a tener que entrar a borrar algo, si no esto va a ser imposible. Entonces, de 1 despejo la tensión. Entonces me va a quedar que la tensión, estoy escribiendo bien grande, es igual al peso más la masa por la aceleración radial. ¿Lo ven ahí todos? Ahora vos fíjate una cosa. Recordando que el peso es igual a la masa por g, y recordando que la aceleración radial en definitiva es la velocidad tangencial al cuadrado sobre r, esto lo reemplazo
Y en definitiva me va a quedar que la tensión es igual a la masa m por g más m, la masa por la velocidad tangencial al cuadrado sobre r. De acá puedo sacar factor común, la masa, si quiero hacerlo más fino. Y en definitiva, me faltaría reemplazar los valores nada más. ¿Cuánto varía la masa? Muy bien, Franco. La masa vale 1 kilogramo. G dijimos que valía 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. La velocidad tangencial dijimos que era 4,3. 4,3 metros sobre segundo al cuadrado. Y el radio valía 1 metro. En definitiva, haciendo cuenta, les dejo a ustedes para que chequeen, me va a quedar 1 kilogramo por 28,3 metros sobre segundo al cuadrado, quiere decir que la tensión son 28,3 newton. Y ahí ya estaría resuelto el ejercicio. Fíjate qué interesante que la tensión en la cuerda es bastante mayor que la aceleración gravitatoria, es decir, que la fuerza gravitatoria, mejor dicho. Sí, eso es lo que significa, Franco. Es una convención que ya adopté, cuando siempre hacíamos los pares de interacción directamente ya quedó, ya como que adopté, y un poco creo que la idea que adopté un poco todo, es que estáis relacionando por eso los subíndices. Cuando digo PGP me refiero al peso o la fuerza debido a la atracción gravitatoria, en este caso en el péndulo, eso es lo que quiere decir los subíndices. Lo mismo que TSP, la tensión, debido o que pasa a consecuencia de la soga en el péndulo, eso es lo que quiere decir. Con esto ya estaría resuelto el ejercicio 52. Volvemos a escribir acá, si les parece el resultado. ¿Quedó por resolver de la clase pasada el problema de las sillas voladoras o se hizo en el campus, Marce? Ese? No, directamente había pensado en subirlo, directamente. El tema era que la idea era que ellos lo resolvieran, pero vi que ninguno encaró. Pero bueno, ¿qué pasa? ¿No lo pudieron plantear? ¿No lo entienden? ¿Qué pasó con el problema de las sillas voladoras? Ahí Julián está diciendo que está resuelto de forma escrita, pero no se entiende nada. A ver. ¿No se entiende nada? Bueno, ok. Bueno, ¿cuál es la clave de cualquiera de este tipo de ejercicios?
reconocer qué fuerzas apuntan hacia el centro de giro. Y ahí el centro de giro hay que fijarse que está en el eje de la calecita, ¿sí? En un lugar del eje de la calecita a la misma altura que la silla voladora. O sea, es un punto que hay que imaginárselo, ¿sí? Lo que puedo, Entonces hay que fijarse qué fuerzas apuntan hacia ahí. Y te eso das ya lo cuenta que la puedo. tensión no apunta hacia ahí, así que hay que descomponerla. Espera, Entonces, Ay, ¿qué pasó? poné deshacer, Marce. A ver, para que me aprieto el botón. Bueno, queda grabada, che, queda grabada. no es por eso. No había entendido bien cómo reemplazó. Ok. A ver, ¿en dónde decide? ¿En la parte final? Sí, sí, en la parte final. Bueno, no hay problema, ahora lo volvemos a escribir. Después borro un poquito y lo escribo más grande acá arriba, ¿te parece? Sí, sí, está bien. Encima estoy acá, con el tema que estoy usando la cámara de la notebook, estoy un poco arrinconado, estoy esperando a ver si me llega una camarita para que lo pueda ubicar mejor y estar más cómodo con esto. Te digo la verdad, chicos. Y no se consigue. ¿Ustedes saben dónde se puede conseguir una cámara web? Lo que hasta donde habíamos llegado, habíamos dicho que la tensión debido a la soga en el péndulo era igual a la masa por G igual a la masa por la velocidad tangencial en este punto al cuadrado sobre R. Y de acá despejamos, a ver si despejamos. Hasta acá habíamos llegado, hasta acá eh, Franco era el que recién habló. Bueno, excepto Adelfo. De acá habíamos quedado que la tensión era igual a la masa por la gravedad, esto lo paso para acá sumando, más la masa por la velocidad tangencial al cuadrado sobre el radio. Esto me quedaba igual a la masa. ¿Le gusta mejor este tamaño de letra? A Toledo. Y entonces reemplazo todo. La masa, si mal no recuerdo, era 1 kilogramo, que era 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. Y la velocidad, si mi memoria no me falla, es 4,3 metros sobre segundo elevado al cuadrado, dividido en un radio de 1 metro, ¿no? Y esto te queda tanto como 1 kilogramo por 28,3 metros sobre segundo al cuadrado, con lo que en definitiva 28,3 por 1 te queda 28,3 newton. Ahora sí, sí, ya se debe tener que, o voy a tener que conseguir un pizarrón más grande, o no sé. Sí, sí, ya entendí. Ya entendí. Muchas gracias. No. Falta iluminación, me están diciendo. Mira que tengo una lámpara justo. Mirá, justamente para mejorar la iluminación tengo puesto una lámpara. ¿Lo ven?
Con respecto al ejercicio, al otro ejercicio, a ver si podemos aclarar un poco. ¿Se puede borrar ya esto? ¿Seguro? Lo que pasa con el ejercicio 43 es que vos lo que tenés es esto. No sé cuánto tiempo nos quedan. Nos quedan 3 minutos. Bueno. Cualquier cosa lo seguimos en el foro. Exagerando, vos tenés acá una longitud de 2,5 metros y acá lo que tenés un radio que son de 4 metros, pero a este radio lo que tenés que sumar para el análisis es la componente en este sentido. Creo que le había llamado θ a esto. Entonces, en definitiva, ¿qué vas a tener? Vas a tener que el radio total, yo creo que ahí se puede haber hecho un poco de lío, es igual a esta componente que es L por el seno de θ más el radio. ¿Está? Entonces, en definitiva, vos el radio que vas a tener en cuenta para tu análisis, en este sentido, va a ser este. Y vos fíjate que lo que tenés acá es el peso, que es M por G, y por otro lado tenés la tensión de la cuerda. Lo que estás teniendo acá es la tensión de la cuerda. ¿Está? Y la tensión, vos fíjate que lo que estás analizando, estás poniendo el centro de giro, lo tenés acá en definitiva. Yo creo que ahí es donde se hace un poco de lío. Lo que pasa es sí, el sentido radial yo siempre lo pongo hacia adentro en definitiva. El sentido radial siempre lo ponía apuntando hacia el centro. ¿Está? Y esto está girando con lo que la componente tangencial la tenés así. Y lo que tenés acá, entonces, tenés la componente tangencial así. En definitiva no es lo que vas a usar para el análisis. Pero sí podés definir un eje Z para arriba, que es paralelo al eje de giro. Entonces tenés tu eje coordenado radial hacia el centro y vertical paralelo al eje de giro. Lo que pasa es que la tangente la tenés así. Ese es el tema. Esta es la componente radial. ¿Está? Entonces vos lo que terminás es analizando en estos dos ejes. Nos queda menos de un minuto.